un par de minutos para que lleguen más participantes y luego daremos comienzo a esta sesión. Good morning, buenos días. We will start in just 1 minute. Vamos a comenzar. Buenos días, vamos a comenzar en un minuto. Okay. Welcome to our third webinar in the WOLA. Bienvenidos a nuestro tercer webinario de la serie de WOLA, Decenios de daño infligido, la catástrofe de la guerra contra las drogas en América Latina y el Caribe, marcando 50 años desde que el presidente Nixon lanzó la guerra contra las drogas. Nuestro primer evento hablaba del contexto general, el segundo la erradicación forzada de cultivos, los dos están en nuestro sitio web, pueden escuchar la grabación. El webinario de hoy es criminalización y encarcelamiento en América Latina, como la guerra contra las drogas conduce a la crisis carcelaria en la región. Pero primero una rápida nota sobre interpretación. Abajo y escoger español. Si está siguiendo el live stream y necesita traducción, favor de ir a la página de web de WOLA, buscar involucrarse y después eventos y registrarse para recibir el link de Zoom. Now in English. If you need translation, please click on the button in the bottom right and choose Si English. necesita interpretación, haga clic en la parte de abajo a la derecha y si está siguiendo el live stream, necesita traducción, puede ir a la página de eventos de WOLA que está bajo Involúcrese y después puede registrarse para el evento y va a recibir el link de Zoom. Entonces, volviendo a esta serie, estamos intentando hablar de esos tremendos daños causados por la política antidrogas y señalar esos enfoques alternativos que son más humanos y más eficaces. Quizás uno de los daños más atroces causados por la guerra contra las drogas es ese aumento dramático de encarcelación en los países de la región debido en parte a la exportación de las leyes estadounidenses contra las drogas draconianas. Las prisiones de la región están llenas de personas condenadas por delitos menores de drogas durante periodos excesivos de tiempo debido a esas políticas de condena tan duras. Las mujeres, las personas de color, indígenas y otros que se enfrentan a desigualdades sistemáticas están están impactadas de manera desproporcionada y los que más se benefician del comercio de las drogas rara vez acaban tras rejas. Sabemos que este debe ser el caso también, este es el caso cuando visitamos las prisiones de primera mano para nuestra investigación, pero el primer informe sobre el hacinamiento en las prisiones se produjo en 2010 como resultado de una investigación por parte del Instituto Transnacional y WOLA. Desde entonces se ha brindado un cuerpo de investigación muy contundente, muy sólido, del que escucharán el día de hoy. Este webinario no va a hablar solo de mujeres, aunque obviamente sí que hablamos del impacto desproporcionado sobre las mujeres, pero tenemos muchas mujeres participantes porque hay unas mujeres fascinantes que trabajan en este campo, así que estoy muy emocionada de la sesión que vamos a tener el día de hoy. Vamos allá. Entonces, en primer lugar, yo soy Coletta Younger, soy Senior Fellow en WOLA y asociada Senior también con el consorcio de antidrogas y también trabajo para el Consejo sobre encarcelamiento de mujeres y niñas. He pasado la mayor parte de mi carrera trabajando en temas de drogas, especialmente ahora en políticas antidrogas y el impacto de mujeres y el encarcelamiento. Ahora los oradores. Catalina Pérez es profesora y actualmente trabaja en el Centro de Investigación y Docencia Económica SIDE. Sus investigaciones se centran en el estudio de los procedimientos y las prácticas jurídicas desde una perspectiva sociológica antropológica, especializándose en el funcionamiento del sistema de la justicia
justicia penal, la justificación es la aplicación del castigo penal y la relación del castigo penal con la legitimidad y el cumplimiento. Es miembro del colectivo de estudios de drogas y derecho, en donde han liderado múltiples investigaciones sobre leyes sobre drogas en México y América Latina. Betty Maldonado es una activista privada de libertad e integrante de del colectivo Mujeres Unidas por la Libertad, que está en defensa de los derechos humanos de las mujeres dentro y fuera de la prisión, ya que todas las mujeres tienen derecho a vivir con dignidad. También forma parte de la Red Regional de Mujeres que está en prisión, Red Latinoamericana de Mujeres Libertarias, Fundiendo Rejas. Juliana Borges, escritora e investigadora sobre política criminal y relaciones raciales en la Fundación Escuela de Sociología y Política de Sao Paulo. Es asesora de la Iniciativa Negra por una Nueva Política de Drogas y de la Plataforma Brasileña de Políticas de Drogas. Ha sido una activista y académica importante, llevando a cabo investigaciones extensivas sobre el impacto racial de la política de drogas en Brasil, y es la autora de 2 libros recientes: Encarcelamiento Masivo, de 2019, y Cárceles, Espejos de Nosotros, 2020. El hijo de Andrea Casamento fue encarcelado en 2004 en Argentina a la edad de 18, lo que le impulsó a crear ASIFAD, Asociación Civil de Familiares Detenidos. En la actualidad, ASIFAD asiste y empodera a las mujeres familiares de personas encarceladas y dedica a promover la concienciación sobre los efectos del encarcelamiento en las familias. ASIFAD es una de las organizaciones fundadoras de Remove, una red internacional de mujeres familiares, y Andrea se ha convertido recientemente en miembro del subcomité de la ONU para la prevención de la tortura y otros tratos inhumanos y humillantes. Es la primera vez que un familiar de una persona privada de libertad forma parte del subcomité. Así que esto es muy, muy importante. Entonces, antes de empezar, un par de anuncios. Tenemos un tiempo limitado para preguntas, así que pueden poner las preguntas a través del botón que tiene en la parte baja de la pantalla, que pone Q&A, preguntas y respuestas. Pueden poner la pregunta en inglés o en español. Si están viendo la retransmisión, pueden poner las preguntas en el chat. Si se han unido tarde y no hablan español, la interpretación al inglés disponible o al español, así lo necesiten. Con el botón al lado derecho de abajo que dice Interpretation. We're going to do 2 rounds of questions and hopefully have about Vamos a hacer 2 rondas de preguntas y luego 15 minutos para la ronda de preguntas y respuestas al final. Los oradores ya se les ha dicho que tienen que ceñirse al tiempo, así que les voy a avisar cuando tienen que ir acabando para asegurarnos de que todo el mundo tenga tiempo para participar y luego tener tiempo para las preguntas. Así que con eso vamos a empezar. Le cedo la palabra a Catalina. Catalina, las dos formamos parte del equipo de investigación que he mencionado durante mis palabras de apertura. Igual uno de los valores del valor añadido de esta investigación es un enfoque comparativo. Nuestra investigación está diseñada precisamente para que recojamos datos similares de diferentes países, lo que nos permite desarrollar un análisis regional. ¿Qué muestra la investigación del SET sobre la adopción de leyes de drogas severas en toda la región y su impacto en el encarcelamiento? ¿Qué ha supuesto esto para los usuarios de drogas y cómo ha cambiado en la última década? Un último recordatorio para las oradoras, que por favor hablen despacio porque están siendo interpretadas. Catalina, tienes la palabra. Gracias, Coleta. Y voy a hablar en español porque es más fácil para mí, pero quiero simplemente agradecer a Coleta por la invitación, a Wola por la organización de este evento y agradecer también el privilegio de estar con estas colegas panelistas que nos hemos encontrado en otros espacios. Es en verdad un privilegio estar aquí con ustedes. Sobre el trabajo del CED, el CED, como decía Coleta, es este grupo de investigadores que estamos en distintos países de América Latina y que tenemos un método de trabajo en el cual escogemos un tema de política de drogas y derecho y lo estudiamos no solamente de nuestros países, sino regionalmente. Y entonces hemos producido información que es comparativa entre los distintos países y eso lo que ha permitido es entender
que los problemas que a veces suceden en México no son solo propios de México, sino también suceden en Argentina, en Venezuela, en Colombia, en distintos países, ¿no? Entonces son problemas regionales, no nada más son problemas nacionales, y eso permite llegar a respuestas y soluciones distintas que simplemente estar viendo el ambiente o el ámbito nacional. Para tu pregunta, Coleta, hay muchas cosas que hemos estudiado y visto en SED. Quizás uno de los estudios que muestra los problemas de la aplicación de leyes de drogas es el que hicimos sobre el consumo y los consumidores y las respuestas del Estado. Una de las cosas que vimos al estudiar cómo se regulan las sustancias a través del continente, encontramos que si bien discursivamente todos los países dicen que el consumo de sustancias ilícitas no es un delito, en todos los países se sigue criminalizando a los usuarios e incluso terminan en la cárcel. Y entonces lo que empezamos a analizar fue cuáles son los mecanismos legales que permiten esto. Y lo que encontramos es que si bien el consumo en sí no es delito en ninguno de los países, todas las conductas que se necesitan para llegar al consumo sí lo son. Específicamente, la conducta que más se penaliza y que se criminaliza, o sea, que hay una aplicación efectiva de la norma, es la posesión. Entonces, lo que dicen las normas es el consumo no es un delito, pero la posesión, es decir, tener conmigo una sustancia ilícita, sí es un delito. Y ahí se regulan en distintas formas. Lo que encontramos en muchos países es que existe un delito que es el delito de tenencia o posesión simple, que se castiga con a veces 3, 5 años de cárcel, dependiendo de los países, y en el cual el Estado simplemente, si encuentra una persona con cierta cantidad de sustancia, esta persona puede ser puesta en prisión sin pruebas adicionales, ¿no? Y ahí creo que es importante también decir cuáles son las posibles soluciones a este uso del aparato punitivo para castigar de esta forma y que no terminen los consumidores en la cárcel. Lo que hemos visto además en los estudios del SED con este tipo de normas es que terminan siendo las leyes de drogas una forma en la cual los estados permiten subsanar las ineficiencias de las procuradurías o fiscalías o de las policías, ¿no? Es una forma en la cual pueden capturar a jóvenes que quizás podrían llegar a cometer otro delito, quizás no, pero simplemente son percibidos como peligrosos y con la excusa de las drogas terminan en las cárceles, ¿no? Entonces tiene todo el problema además del estigma, de la forma muy selectiva en la que se aplican las drogas y muy injusta y desproporcionada, que es, pues terminan siendo jóvenes que tienen una pequeña posesión de alguna sustancia ilícita o consumidores que terminan, que frecuentemente son consumidores quienes terminan en la cárcel. La otra parte que es relevante es cómo ha sido el crecimiento de las cárceles en América Latina, y con esto termino. De 2005 a 2015, en uno de los estudios que hicimos, pudimos ver que cómo ha crecido la población penitenciaria. Si quitamos Estados Unidos y vemos cómo ha crecido la población en las Américas, hay un crecimiento de 16% de la población, pero la población carcelaria en nuestro continente ha crecido en más de 100%. Y parte de lo que explica el crecimiento es la aplicación de las leyes de drogas. Ha habido un crecimiento tanto en las sanciones que hay aparejadas a las distintas conductas de drogas como a las conductas que se consideran. Cada vez hay nuevas conductas que se incluyen en los códigos penales relacionadas con las sustancias ilícitas. El crecimiento para las mujeres específicamente ha sido mucho mayor, ¿no? Si separamos hombres y mujeres, el crecimiento para mujeres ha sido mucho mayor. Y ahí encontramos también cosas que suceden, que son desproporcionadas y muy injustas en la forma en la que se aplican las leyes de drogas en América Latina. Una de ellas, en particular de México, es las penas para transporte de sustancias, ¿no? El derecho se presenta como un sistema que es neutro en términos de género, pero cuando vemos la aplicación resulta que las mujeres y los hombres cometen distintas conductas ilícitas, que participan de maneras distintas, que tienen roles distintos dentro de la cadena del mercado ilícito. Y el transporte es la actividad que cometen principalmente las mujeres. Es un delito no violento que cometen mujeres que son primodelincuentes, que no están armadas, que normalmente son madres solteras,
pero las penas que van aparejadas a los delitos de transporte son mucho mayores que aquellas que van relacionadas, por ejemplo, con el delito de posesión con intención de suministro o venta. ¿Qué termina pasando? Que las mujeres pasan mucho más tiempo en la cárcel cuando son acusadas por delitos de drogas que los hombres. Y esto termina también mostrando las injusticias que hay internas en el sistema. Y por último, creo que sí es importante, y esto nosotros lo hemos estudiado también desde el CED, son las condiciones carcelarias que hay en América Latina y cómo las leyes de drogas afectan de manera negativa las condiciones carcelarias. Hay en casi todos los países de América Latina, hay sobrepoblación, hay condiciones carcelarias que son muy difíciles, hay prevalencia de enfermedades como VIH, SIDA, tuberculosis, hepatitis, sarna, ahora COVID, piojos, etcétera, en las cárceles, una prevalencia mucho más alta de la que hay afuera. Y entonces lo que termina pasando es, en aras de supuestamente proteger a la salud de las personas, metemos a jóvenes que normalmente el único delito que cometieron fue un delito de posesión simple, que quizás eran consumidores, quizás estaban vendiendo pequeñas cantidades de drogas, pero por proteger la salud terminamos poniéndolos en estas situaciones que empeoran la situación en las cárceles en general, que ponen en riesgo la salud de estas personas y también la salud de sus familias. Como Betty, hemos estado trabajando también sobre este tema con Betty. Bueno, pues para las familias también hay un costo en el uso de las prisiones. Entonces, los delitos de drogas en América Latina lo que han hecho es ejercer una enorme presión sobre los sistemas penitenciarios, aplicando penas de manera desproporcionada, desigual, porque normalmente está dirigido hacia ciertos sectores que son más vulnerables, como las mujeres, como los jóvenes que vienen de zonas marginadas de las ciudades. Y todo esto por un supuesto beneficio que nunca llega, ¿no? No me quiero pasar, bueno, yo iba a decir que no me iba a pasar de mi tiempo, así que con eso termino. Gracias, Coleta. Pero todavía tienes un minuto. Thank you very, very much, Catalina. Muchísimas gracias, Catalina. Creo que lograste recalcar uno de los aspectos más terribles de esto, la forma en que las leyes contra las drogas criminalizan y estigmatizan a los usuarios de las drogas. Y creo que lo que dijiste sobre el aumento del encarcelamiento de las mujeres forma una buena transición a la próxima oradora. Yo comencé a sentirme apasionada sobre este tema y el tema del encarcelamiento de las mujeres en América Latina por el informe que hicimos con CED en 2010. Mirábamos a diferentes sectores, extranjeros en la prisión, mujeres, etcétera, y me sorprendió muchísimo ver no solamente los números totales, porque hay más hombres que mujeres, pero si vemos la tasa de encarcelamiento de las mujeres y la rapidez con la cual creció el encarcelamiento de las mujeres en la última década, y después cuando vimos los porcentajes, porque en general la investigación nos dice que tal vez 20 a 30% de la población encarcelada de los hombres están ahí por ofensas que tienen que ver con las drogas, pero entre las mujeres casi 40, 60, a veces hasta 80% de las mujeres están encarceladas por infracciones que tienen que ver con las drogas. Y entonces va algo muy mal ahí en ese panorama. Vamos a pasar a Betty para hablar sobre el impacto de la política punitiva de drogas en la vida de las personas afectadas. Betty, tú formas parte de un movimiento creciente de mujeres en México y en América Latina que han sido privadas de la libertad y que ahora están hablando sobre esa experiencia. ¿Podrías compartir cómo el encarcelamiento impactó en sus vidas mientras estaban tras rejas y también sobre la realidad que enfrentan las mujeres que estuvieron encarceladas al salir de la prisión? Sí, muchísimas gracias por la invitación y buenos días a todos. Pues sí, desafortunadamente dentro de prisión se vive otro mundo, ¿no? Bien dicen que la ley es muy punitiva, en lugar de protegernos como ciudadanos, lo único que hace es criminalizarnos. En lo personal, pues estuve en prisión por daños contra la salud, en donde me pusieron todo por haber, ¿no? Me pusieron cannabis, me pusieron cocaína, y también medicamentos uso nada más para medicamentos controlados, ¿no? Cuando me pusieron 30 de estos medicamentos, la verdad me dio muchísimo miedo, ya que pues decían que daban 1 año por cada chocho,
Entonces, pues si eran 30 chochos, yo dije, pues ya valió, ¿verdad? Me van a dar 30 años, más aparte de la cocaína, más aparte de la marihuana, ¿no? Creo que nuestro país aquí en México lo que ha hecho nada más es que ha criminalizado muchísimo a las mujeres, ¿no? Siempre les digo que criminalizan las necesidades, sentencian el hambre y condenan a la ignorancia, porque desafortunadamente nosotros no tenemos conocimiento de nuestras leyes mexicanas y creemos en nuestras leyes, creemos en nuestros abogados. En el tiempo en el que yo estuve, fue terrible, terrible esa situación, ya que yo veíamos cómo entraban familias completas, familias de abuelas, hijas, hermanas y nietas. Cuando yo entré en el año 2010, entró una familia con 10 mujeres. De esas 10 mujeres estaba la abuelita de 75 años, con las hijas y con las nietas, ¿no? Con el paso del tiempo, pues bueno, ellas salieron libres, ¿no? Pero sí se llevó un proceso, pues más o menos de un año, y estuvieron saliendo poco a poco las mujeres, ¿no? Unas no vivían ahí, es más, las encontraron en una fiesta, en una reunión familiar. Llegó un operativo y en ese tiempo era cuando más estábamos en la guerra, ¿no? Fallida contra el narcotráfico, en donde se les pagaba 5,000 pesos a cada, ahora sí que a cada judicial, a cada policía, para que agarraran delincuentes. Ellos mismos nos los dijeron. En mi caso así me lo dijeron. Me dan 5,000 pesos por cada delincuente que yo agarre. Entonces, nosotros fuimos 22 personas que ingresamos a prisión. Entre estas personas de 22 que entramos a prisión, había niños, había jovencitos, menores de edad, menos de 18 años. Entonces, a mí me pusieron portación, narcomenudeo, asociación delictuosa, corrupción de menores. Bueno, si no se llevaron los barnices de las uñas es porque de verdad, porque eran hojalateros y pintores mis familias. Y también se llevaron el TINEF, todo lo que se ocupa para arreglar un auto. Y también eso me lo pusieron como un delito, ¿no? Que nosotros estábamos vendiendo activo y era pues que el material con el que ellos trabajan. Entonces, dentro de prisión, pues empecé así como a hacer unas pequeñas historias de las mujeres y estábamos hablando casi de un 30 o un 40% de que las mujeres habían entrado por el delito de daños contra la salud, que eran narcomenudeo, portación o que simplemente nada más eran unas personas consumidoras. Porque desafortunadamente aquí en México la ley de ejecución penal, pues estas leyes no las respetan. Una persona cuando es adicta no puede estar dispuesta en un ministerio público. Sin embargo, las personas que son consumidoras, pues bueno, le ponen daños contra la salud, ¿no? Transportación, posesión, narcomenudeo. En ese tiempo había muchas casas de donde se vendía droga, muchísimas. Y yo no me explicaba cómo era posible que yo estando dentro de prisión y que había entrado por daños contra la salud, dentro de prisión, pues existe la droga. ¿Cómo entra? Yo decía, estoy siendo encarcelada, fui sentenciada y dentro de las prisiones venden. Desafortunadamente, una prisión no puede seguir sin droga porque no hay una reinserción social dentro. Entonces, nosotros, las 22 personas que entraron conmigo, poco a poco fueron saliendo y las últimas personas que salimos, pues fue entonces el papá de mis hijos y mi hijo y yo, que quedamos con sentencias más altas, en donde yo también fui trasladada a las Islas Marías, en donde es en el Océano Pacífico, ¿no? En donde, pues bueno, al entonces presidente actual en ese momento que estaba, pues se le ocurrió hacer las Islas Marías Federales, donde fuimos trasladadas, donde se nos violentaron nuestros derechos humanos. Fuimos humilladas, fuimos pisoteadas y vejadas, ¿no? Creo que lejos de hacernos justicia, lejos de tener una reconciliación el Estado con las personas que hemos estado en prisión y que tuvimos un mal proceso y que fuimos criminalizadas,
pues fuimos para el entonces gobierno calderonista, fuimos un trofeo, porque realmente dentro de prisión se vive terrible. Es terrible las condiciones, en todos los aspectos, en todo. El alimento, los médicos, no hay, pierdes todo pierdes. Lo que pasa es de que también ahí hay una parte de culpabilidad también de nuestros abogados, porque creemos en nuestros abogados. Nuestros abogados nos dicen, declárate culpable, declárate adicta, declárate analfabeta, y eso fue lo que pasó conmigo. Me declaré lo que él dijo, ¿no? Lejos de tener una defensa adecuada, no lo hizo. Y también los familiares están encarcelados junto con nosotras, porque también ellos llevan esa parte más terrible de saber que su familiar está dentro de prisión y que está pasando muchas cosas, y también ve la economía, de llevarnos que comer, de llevarnos que vestir, de llevarnos nuestro calzado, nuestros medicamentos. Muchas de estas personas están todavía encarceladas. Nosotros estamos en la colectiva de Mujeres Unidas por la Libertad, pues estamos en defensa de sus derechos humanos, y creo que vamos avanzando. Creo que vamos avanzando, y bueno, es terrible la situación con ellas, pero pues bueno, estamos ahí de pie, ¿no? Son nuestras hermanas y son nuestra familia. Muchas gracias. Thank you so much, Betty. Muchísimas gracias, Betty, por esta presentación. Creo que es increíble la forma en que en años recientes mujeres como usted han sido dispuestas a confrontar el estigma y la discriminación que enfrentan las personas que salen de las cárceles, sobre todo las mujeres, porque de alguna forma van contrarias a los roles de género que la sociedad les asigna. Por eso enfrentan más discriminación y, por supuesto, todos los problemas que enfrenta uno al ser separados de su familia, no poder encontrar empleo o lugar donde vivir. Es inspirador realmente la forma en que ustedes están uniéndose para concientizar a la sociedad sobre esto. Y vamos a hablar sobre esto en la próxima pregunta. Quiero mencionar una cosa que usted ha dicho que realmente me sorprende, que los policías reciben un pago de 5,000 pesos por cada persona que detienen. Esto es algo muy revelador, ¿no? Porque así tantas personas van a terminar en la cárcel. Hay una pregunta para usted en el chat, Catalina, sobre dónde se puede encontrar algunos documentos que usted ha referido. Los informes de SED están en nuestro sitio de internet, que es www.drogasyderecho.org. Tenemos algunas dificultades con el portal ahora, pero creo que se va a arreglar pronto. Y Catalina, cuando vuelve a hablar, tal vez puede mencionar otros lugares donde las personas pueden encontrar la investigación. Ahora voy a dar la palabra a Juliana. Los daños colaterales de la guerra contra las drogas en Brasil han sido enormes. Brasil tiene una de las peores situaciones de hacinamiento en las cárceles de la región, y los datos sobre ejecuciones extrajudiciales relacionadas con las drogas por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad son escalofriantes. Y al igual que ocurre en Estados Unidos, existe una clara dimensión racial, ya que las personas de color tienen más probabilidades de ser víctimas de las políticas punitivas contra las drogas. Usted ha investigado mucho sobre este tema. ¿Puede hablarnos del nexo entre las políticas de drogas y la raza en Brasil? Adelante. Hola a todas, es un placer estar acá con ustedes. Agradezco la invitación. Hola Coleta, Catalina, Betty y Andrea. Hay un sentido común en Brasil, lamentablemente, que la cuestión racial es un debate ajeno a la dinámica nacional, como si el racismo fuera algo superado y un discurso importado de otros países. Pero los datos no enganan. El 63% de la población carceraria en Brasil es afro, y somos la tercera población carceraria del mundo. Entonces,
en otros datos más que creo que son importantes es que en 2019, 42,000 personas fueron asesinadas en el país, el 90% de ellos jóvenes, entre estos 75% afros. En otras palabras, estamos hablando de un joven afro asesinado a cada 23 minutos en el país. Los afros constituyen el 75% de la población más pobre y 61% de las víctimas de feminicidio son afros en Brasil. Y es importante enfatizar una cuestión que cada año la letalidad de los blancos disminuye mientras que aumenta de los afros. En otras palabras, la política de seguridad como brazo de la política criminal no está fallando, sino siguiendo un proyecto genocida de un grupo en la sociedad. Entonces, creo que son muchas las similitudes que podemos establecer cuando pensamos que los sistemas de justicia penal verticalizados y punitivos de nuestros países no pueden ser analizados sin pensar en el proceso colonial vivido por nuestras sociedades. Por tanto, nuestros sistemas de justicia penal se basan en el ejercicio de la dominación y el mantenimiento de las desigualdades. Yo creo, entonces, que el sistema de justicia criminal tiene una profunda conexión con el racismo, con sus engranajes, operando más que permeados por esta estructura de opresión, pero el aparato se reorganizó para garantizar el mantenimiento del racismo y, por lo tanto, las desigualdades basadas en la jerarquía racial. Entonces, tengo un ejemplo. La reforma de la ley penal brasileña en 1871 es un ejemplo cuando extinguió la figura de juez de paz, un civil elegido por la comunidad responsable de mediar los conflictos locales. En nuestras sociedades todavía fuertemente marcadas por las consecuencias del colonialismo y bajo el sistema colonial moderno, los sistemas punitivos están extremadamente verticalizados, con decisiones guiadas por reglas generalizadoras y operadas por agentes con poca o ninguna relación con los grupos que tratan e impactan a diario. En otras palabras, yo puedo afirmar sin miedo que los sistemas punitivos son espejos de la sociedad, ya sea a través de una política criminal como eje de imposición del poder estatal, o porque cuando observemos el perfil de las personas en prisión, percibiremos las fallas sociales, educativas y económicas de nuestra sociedad. Entonces, la población carcelaria brasileña está creciendo muchísimo. Llegamos a más de 755,000 prisioneros y estamos en la tercera posición en el ranking de países con el mayor contingente carcelario. Entonces, hay muchos restos de tortura como pena en nuestro país. 64% de la población carcelaria es afro. Y cerca de 30% están encarceladas por crímenes relacionados con la guerra contra las drogas. Entonces, yo voy a estar en la pandemia la situación es muy, muy difícil porque en las cárceles brasileñas se ignoraron todas las recomendaciones de organismos internacionales, como la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, así como del Consejo Nacional de Justicia del país para enfrentar la pandemia. Y la pandemia llegó a las cárceles en un momento que ya enfrentaban problemas de infraestructura, hacinamiento, además de una epidemia de tuberculosis. Para que te hagas una idea, una persona en prisión en Brasil tiene 35 veces más probabilidades de contraer tuberculosis que la población fuera de prisión. Entonces, yo voy a citar una frase de Angela Davis, que dice que las cárceles son los depósitos de los escombros del capitalismo contemporáneo. Es decir, constitutivo de este proceso de precariedad de vidas afro,
de muertes simbólicas de estas vidas precarias al servicio del proyecto de genocida. Nuestras comunidades están cada vez más militarizadas, cada vez más bajo vigilancia y seguimos siendo inseguros. Y esto se debe a que este contexto está incluido en este proyecto de precariedad y exterminio, de construir los argumentos y el apoyo popular, incluso de las propias comunidades para una guerra que margina y socava sus propias vidas. Entonces, yo creo que lo que los sistemas de justicia han estado haciendo hoy es criminalizar la precariedad, criminalizar el género, criminalizar la raza y la clase de los grupos sociales. Entonces, la relación de raza y la guerra a las drogas contra las drogas en Brasil es una relación inseparable, que no es posible hacer una discusión seria, una discusión que sea llevada a serio sobre la guerra contra las drogas si no pensamos la cuestión racial, porque este grupo que está viviendo todas las consecuencias de este proyecto que consideramos un proyecto genocida, un proyecto de exterminio. Muchas gracias. Thank you very much, Juliana. I think your Gracias, Juliana. Creo que tu presentación llega a o aborda lo que yo veo tras esas políticas punitivas, que es el legado del colonialismo, del racismo, del patriarcado y del capitalismo, y como ciertos sectores de la sociedad son controlados por aquellos que tienen el poder económico y político. Ha sido una presentación fantástica. Ahora vamos a hacerle la palabra a Andrea Casamento. El encarcelamiento no solo afecta a las personas que están tras las rejas, sino que es devastador también para sus familias y en particular para las mujeres de la familia, esposas, compañeras, madres, hermanas, ya que son ellas las que visitan y atienden las necesidades básicas de sus familiares en prisión, además de asumir responsabilidades como única cabeza de familia o para los hijos de los padres encarcelados. Y yo creo que esto a veces se subestima por aquellos que diseñan las políticas antidroga. ¿Cuál es el impacto en los familiares? Tú, Andrea, fuiste una de las primeras personas que conozco que inició una organización de familiares de personas encarceladas. Entonces, ¿cuáles son los retos a los que se enfrentan los familiares que te llevaron a crear Asifat? Y luego nos gustaría también tener una perspectiva más regional. ¿Qué has encontrado en otros países de la región? ¿Hay más similitudes o diferencias entre los familiares de las personas privadas de libertad? Bueno, un gusto estar acá, un lujo compartir con ustedes, compañeras. Gracias, Coleta, Wola, por la invitación. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se vino hablando hasta ahora. El tema es que el impacto no solamente tiene que ver con la persona que está detenida, sino también cómo estas cuestiones atraviesan a las familias. En general hablamos o vemos que las personas que están detenidas son pobres, por lo tanto también familias humildes que se tienen que hacer cargo del resto de la familia que quedó en la casa, pero también de proveer de alimentos, de remedios, de todo lo necesario para sobrevivir en la cárcel. Y una parte importante también tiene que ver con los procesos judiciales. Son los familiares, en este caso la mayoría mujeres, quienes van a los tribunales, a las defensorías, a pedir por justicia o intentar entender el entramado judicial, difícil porque es algo a lo que uno no está acostumbrado hasta que no se topa con este problema, y llevar hacia adentro de la cárcel esa respuesta. Como familiar, lo que me pasó hace más de 15 años era que estando en la fila, yo pensaba que había algún espacio en donde pudiéramos las familiares ir a hacer estas consultas. La verdad que en Argentina, y después fui descubriendo que lo mismo pasó en la región, ese espacio no existe. Siempre las familiares vamos a ser las sospechosas, las maltratadas, las malas madres,
por algo hicimos mal y por eso nuestros hijos están ahí, algo elegimos mal y entonces por eso nuestro familiar está ahí. Frente a esta ausencia, lo que hicimos algunas mujeres de la fila fue organizarnos, y así se armó la Asociación de Familiares de Detenidos. No teníamos mucha conciencia de lo que era la organización al principio. Al principio solo nos juntábamos a llorar, y alguna compañera que tenía como algún recorrido, conocía un poco más sobre cuáles eran esas puertas que teníamos que ir a golpear, y nos íbamos pasando ese dato. Después, este espacio, ya nos empoderamos un poco, y también fuimos aprendiendo que teníamos derecho a saber, que podíamos preguntar, y en todo caso podíamos exigir. Entonces, hoy nosotras, bueno, nuestra organización ya es una organización conocida, atendemos 24 horas, acompañamos a las familias, recibimos llamados desde dentro de la cárcel, pero lo más importante es que nunca dejamos de exigirle al Estado que haga lo que tiene que hacer. No somos nosotras quienes tenemos que estar haciendo esa tarea. Es el Estado que debe cambiar estas políticas punitivas, la cárcel, digamos, y si el Estado decide encarcelar, entonces no puede enfermar, no puede hambrear, y sobre todo, no puede delegar también en nosotras, digamos, después de todo el daño que ocasiona la cárcel, cuando una persona vuelve, también el cuidado, la inclusión, y cómo acompañar a esa persona a vivir otra vez en el medio libre, también eso es algo que se nos delega, o que queda en manos de las familias que hacen lo que pueden frente a esta realidad. Bueno, gracias a Coleta y a otra organización que es una red internacional también, que es la plataforma NAPES, porque desde ahí también intentamos darle visibilidad a cómo estas cuestiones también afectan a los niños. Cuando pensamos en los niños, solemos pensar o mirar a los niños que están presos con sus madres. En Argentina hay 150.000 niños que están afectados por el encarcelamiento, y de sus padres o de su referente adulto, y nadie los está teniendo en cuenta tampoco. No solamente es la justicia penal, los organismos de niñez, nadie está pensando en la afectación a estas infancias. A partir de formar parte de esta plataforma y de algunos eventos que fuimos recorriendo, invitados por WOLA, fuimos contactándonos con organizaciones o con espacios que trabajaban estos temas en otros países. Y ahí, por lo menos, yo me fui dando cuenta que no era yo la que había hecho las cosas mal, que no eran mis compañeras de Argentina, sino que es un problema sistémico, porque todas las familiares de la región podemos escuchar estos mismos relatos con distintos acentos. En Brasil pasa lo mismo, en México pasa lo mismo. Es cierto que hay una organización pionera que fue anterior a nosotras, que es Amparar, una organización de Brasil, y ahí, bueno, nada, era como que hablábamos todas el mismo idioma. Entonces se nos ocurrió empezar a andar, tuvimos un tiempo ahí de idas y vueltas, y a principios de este año estamos intentando darle forma a la Red Internacional de Organizaciones de Mujeres Familiares. Y ahí la gentileza de Coleta, que es como nuestra madrina, que nos acompaña, y bueno, y nos fuimos encontrando con distintas realidades. Yo me quedé pensando en algo que decía Betty respecto de quién entra la droga a la cárcel, porque lo que nos pasa también es que a veces las familias nos dicen, bueno, menos mal que está preso y no está muerto, porque si no, el tema del consumo lo hubiese matado. Pero es que en la cárcel muere gente por consumo. Nosotros tenemos compañeras de la red cuyos hijos han muerto por consumo. Entonces, ¿cómo es este asunto de la guerra contra las drogas? ¿Quién lleva la droga dentro de la cárcel?
¿Cómo puede ser que en esos lugares en donde deberían brindarles educación, salud y alguna cosa más, encima terminan muertos por sobredosis? Esto es lo que las familias intentamos todo el tiempo visibilizar. Primero intentamos transitar con ese dolor de haber perdido un ser querido, pero después poder preguntarnos, hacernos estas preguntas. Bueno, nada, ahí estamos y luego seguimos con la próxima pregunta. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, y es muy impresionante lo que ustedes han podido hacer juntándose como red internacional, y vamos a regresar a este punto en la próxima sesión de preguntas. Sorry, I had a little language confusion there. I'll go back to English. Perdón, voy a regresar al inglés. Quisiera recalcar algunas cosas. Tantos estudios muestran que los y las encarcelados que mantienen vínculos familiares más fuertes van a poder tener más posibilidades de reconstruir sus vidas cuando salgan de la prisión. Pero vemos en todos los países, incluyendo mi país de los Estados Unidos, que los sistemas carcelarios están diseñados para quebrar los vínculos familiares en tantas maneras diferentes. Estaba pensando al escucharla, Andrea, es el tratamiento humillante que reciben los familiares para tratar de entrar a hacer visitas en la prisión. Desde registros corporales, un tratamiento humillante, mujeres que tienen que desnudarse, niños pues que tienen que tocarles sus partes privadas antes que puedan ir a visitar a sus padres. Es incomprensible que podríamos decir que esto está bien hoy en día. Entonces creo que el trabajo que están haciendo los familiares, incluso aquí en los Estados Unidos, donde tenemos una red fuerte de familiares de los encarcelados, que el trabajo de estos grupos es tan importante. Ahora vamos a pasar a la próxima ronda de preguntas. Creo que vamos bastante bien con el tiempo, así que por favor pongan sus preguntas en el chat. Bueno, estamos más o menos bien con el tiempo. Veo que hay una pregunta sobre la corrupción y vamos a regresar a esa pregunta. Pero en la segunda ronda vamos a tener respuestas más cortas y vamos a pasar de analizar el impacto de las actuales políticas y vamos a comenzar a abordar las oportunidades y propuestas de reforma. Voy a comenzar con usted otra vez, Catalina. En SED, su importante corpus de investigación indica claramente que las actuales políticas de drogas no están logrando el objetivo declarado de reducir los mercados de drogas. Al contrario, causan mucho daño. A falta de reformas significativas de la política de drogas a nivel internacional, una gran parte del trabajo de SED ha centrado en mitigar ese daño. ¿Qué puede contarnos sobre las principales recomendaciones del SED a los gobiernos para reducir el encarcelamiento relacionado con las drogas y la reforma de las políticas de drogas en general? Hemos hecho muchos trabajos, no me da tiempo en estos minutos de hacer todo, pero podemos regresar si es que tienen preguntas. Uno de los temas que hablaba yo hace rato es el uso de los delitos de posesión, específicamente de posesión simple. Y quisiera nada más regresar a ese punto. El delito de posesión lo que hace es decir que una persona que posee cierta sustancia puede ser que sea tolerada por debajo de un umbral, que es decir, se fija una cantidad, por ejemplo en México para cannabis son 5 gramos de cannabis. Por abajo de eso se considera que es un delito, pero no se mete a la persona en la cárcel, no se le inicia una averiguación previa, aunque sí haya cometido un delito. Por arriba de 5 gramos, y si no se puede demostrar que la posesión de esa sustancia era para venta, se configura el delito de posesión o tenencia simple. Y está penado hasta por 3 años de cárcel, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Decía yo, este es el mecanismo por el cual muchos consumidores terminan en la cárcel o jóvenes que en realidad no cometieron ningún delito. Lo que hemos dicho en el SED es, uno, tiene que desaparecer este delito de posesión simple. Las fiscalías, los policías, los ministerios
ministerios públicos tienen la obligación, y esto ya lo dijo la Corte Constitucional colombiana, tienen la obligación de demostrar la intencionalidad de venta antes de sancionar a una persona, ¿no? Estos delitos que simplemente están sancionando la posesión, porque la posesión misma es peligroso, como si estuvieras conduciendo un vehículo en estado de ebriedad, es incorrecto, ¿no? Tendrían que desaparecer estos delitos. El otro tema tiene que ver con el uso de los umbrales, que no existe en todos los países, pero hay muchos países que utilizan los umbrales, en el cual se fijan cantidades por abajo de las cuales, decía yo, no hay pena, por arriba de cierta cantidad se considera que son delitos más graves, porque entonces ya son narcotráfico y no solo narcomenudeo. El uso de los umbrales que hoy tenemos permite, supuestamente se adoptaron para evitar la discrecionalidad de las autoridades. Lo que estamos viendo es que en realidad se utiliza como una forma de subsanar, decía yo hace rato, las ineficiencias de las policías y de las fiscalías. Los umbrales en el CED lo que hemos recomendado es que se utilicen como un piso debajo del cual está salvaguardada el estatus, por decirlo así, de consumidores. Es decir, no se puede sancionar a las personas que traigan por debajo de cierta cantidad, pero que eso no implique que por encima de esa cantidad simplemente quede acreditada el delito, ¿no? Las autoridades tendrían que demostrar que había una intención de venta o suministro. Por tanto, aquí también es importante cómo se fijan los umbrales. Los umbrales tienen que fijarse con relación a lo que realmente hacen los consumidores y no simplemente decir, ¿no? Como en el caso de la cocaína en México, que el umbral de cocaína para consumo es medio gramo y la dosis mínima que se vende en el mercado es de 1 gramo, por lo tanto cualquier persona que compra la dosis mínima de cocaína en el mercado mexicano, por ese solo hecho ya está cometiendo un delito de narcomenudeo. No pueden fijarse así, tienen que fijarse con relación a las prácticas que realmente tienen los usuarios de sustancias. Y el otro tema es el tema de la revisión de la proporcionalidad. En el CED hicimos todo un estudio sobre proporcionalidad de las penas y ahí están estas cosas que yo decía antes, ¿no? ¿Por qué terminan las mujeres en la cárcel más tiempo? Pues porque no está realmente pensado, o sea, se presupone la neutralidad del sistema, pero no se está realmente viendo cómo es que funcionan y el rol que tiene cada persona o los distintos grupos de personas. Entonces tendría que hacerse una revisión, no nada más para entender los diferentes roles que juegan hombres y mujeres, jóvenes y personas de ciertos sectores, sino también la desproporción que hoy existe en relación a las penas que van aparejadas a los delitos contra la salud, ¿no? 25 de años cárcel por transporte o por cultivo. Bueno, ¿por qué es eso proporcional? Y cuando vemos además que los delitos quizás de violación son menos graves considerados dentro de los sistemas. Entonces tendría que haber una revisión general acerca de cuál es cuál es el daño que se está tratando de evitar y cuál es el costo de la aplicación de la medida, es decir, de las cárceles. Y por último, esto pues no es tanto una recomendación del CED, pero yo creo que más que tratar de tener mejores condiciones carcelarias, es un uso menor de las cárceles. Las cárceles no sirven como una forma. Y claro que sí tenemos el sistema internacional de tratados que impide que simplemente se abandonen, pero por ejemplo, en el caso mexicano acabamos de hacer una revisión de constitucionalidad de los tratados internacionales en materia de drogas y hay muy buenas razones jurídicas y argumentos jurídicos que se pueden utilizar para declarar inconstitucional la mayoría de las leyes de drogas que se aplican con fundamento en los tratados internacionales. Entonces creo que hay oportunidades. Hay oportunidades ahí que se pueden utilizar haciendo revisiones en cada uno de los países y que los tratados pues tampoco, o sea, vamos, no se pueden simplemente incumplir, pero sí ha habido mucha experimentación en Estados Unidos, en Uruguay, en Canadá, incluso en México, que tendríamos que empezar a revisar cuáles son las formas en las que nos podemos mover internamente para abandonar el sistema punitivo como la principal respuesta ante el uso de drogas o el transporte y producción de sustancias ilícitas en nuestros países. Thank you, Catalina. You said it best. Prison does not work. Gracias, Catalina. Usted lo ha dicho, la prisión no funciona en estos casos. El enfoque punitivo ha fracasado dramáticamente, no ha tenido impacto sobre los mercados de drogas,
no ha hecho que las personas estén más sanas. Voy a quedarme ahí para pasar a la próxima pregunta, pero creo que usted expresó muy bien la necesidad de un enfoque alternativo. Y quiero agradecerle a Eric Stirring por su excelente pregunta que ya le vamos a hacer. Betty, uno de los avances más interesantes en los últimos años ha sido la aparición de un movimiento regional de mujeres que han estado en prisión, la Red Latinoamericana de Mujeres Libertarias Fundiendo Rejas. Todo esto comenzó en el 2019, más o menos, así que ha sido un proceso muy emocionante, muy rápido, y México ha estado en la vanguardia de todo esto y ahora tiene 6 organizaciones fundadas y conducidas por mujeres anteriormente encarceladas, incluyendo su propia organización. Por favor, cuéntenos sobre el por qué las mujeres se están uniendo y qué quieren lograr con este nuevo movimiento. Bueno, sí, lo que nosotros queremos lograr con este movimiento también en la red latinoamericana es que, pues que el Estado, nuestros gobernantes, ¿no? También dejen de criminalizarnos, dejen el estigma a un lado. Desafortunadamente, cuando salimos de prisión, salimos como entramos, con una incógnita terrible, sin documentos, sin empleos, sin familia, porque también lo de prisión se pierde la familia. Se casa el marido, nos dejan abandonadas. Entonces, creo que tenemos mucho en común, bueno, todas las personas que estamos en este rollo de las prisiones, ¿no? En donde pues vemos y analizamos todo está en contra de nosotras, como mujeres expresas, como mujeres que estuvimos dentro de prisión, como mujeres que fuimos sentenciadas, fuimos olvidadas, ¿no? Todo está en contra de nosotros. Dentro de prisión no hay una reinserción social como tal, no hay para un emprendimiento laboral cuando uno sale de prisión, entonces uno se tiene que levantar desde abajo, ¿no? Aparte también pues la discriminación por parte de la sociedad, cuando uno sale de prisión parece que uno tiene tatuada la P o la C de cárcel, la P de prisión, ¿no? La verdad, aquí en México, pues bueno, desafortunadamente tenemos 8 centros penitenciarios que también son privados. Como decía Cata, no es que ya no debería de haber cárcel, pero desafortunadamente también las personas privadas de la libertad son negocio, es un negocio para las prisiones privadas. Las personas que salimos de los centros penitenciarios también somos un negocio, porque tenemos que estar buscando nosotros quién nos pueda ayudar, siquiera nada más, aunque sea para nuestra identificación. ¿Qué podemos hacer? Entonces, es lo que nosotros estamos dando a conocer a las autoridades aquí en la Ciudad de México, en que se les proporcione a las personas que salen de prisión, pues todo, que le den sus herramientas para un emprendimiento, para que tengan un autoempleo y así evitar que vuelvan a reincidir y vuelvan a regresar a prisión. Si no hay un apoyo, si no hay una ayuda, por obviedad estas personas van a estar, sobre todo las mujeres, van a estar expuestas a estos grupos delictivos en donde las van a poner a vender droga o las van a prostituir y van a volver a entrar otra vez a prisión. En esta semana nosotros fuimos a Santa Marta de Tepepa, que son las prisiones que existen en la Ciudad de México, y volvimos a encontrar 2 chicas que salieron desde hace tiempo y que volvieron a entrar apenas. ¿Por qué? Y entraron con daños por la salud, por daños a la salud. Entonces, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que nosotros estamos solicitando como colectiva, como organizaciones civiles? Bueno, pues entonces que el Estado visibilice también las condiciones de las mujeres que salen de prisión y que tengan que les den pues herramientas para una buena reinserción social. Aquí en México no hay ningún refugio para las mujeres que ya no pueden regresar a su casa, ¿sí? Y ellas salen a la calle. Entonces lo que buscan es que alguien las apoye y pues también abusan de ellas, ¿no? Estamos solicitando un espacio para que se convierta en un albergue de confianza temporal con programas estructurales e integrales para darle un seguimiento para su reinserción social. Asimismo, pues estamos ahorita trabajando también viendo estas ineficiencias en los procesos penales, en las personas que fueron torturadas
y que están por delitos de secuestro con sentencias hasta más de 50 años. Entonces, creo que nos hemos organizado junto con la Red Latinoamérica, en donde vemos todas estas ineficiencias de nuestro gobierno, de nuestro sistema judicial penal, para que entonces modifiquen las reformas, ¿no? Si estas personas que ya están dentro de prisión por delitos no cometidos y que llevan más de 15 años por daños contra la salud, porque sí lo hay, ¿no? Que ingresaron de otro país y trajeron droga a este país, entonces, pues ya las dejen salir. Hay una ley de amnistía en México que no sirve. Simplemente fue un catálogo nada más. No sirve, no funciona. Desde el año pasado no ha salido nadie, bueno, sí, 5 chicas nada más, 5 mujeres por el delito de daños contra la salud, pero en realidad ni siquiera el decreto presidencial en México funciona para liberar a mujeres que están en prisión por delitos que no cometieron, o delitos no graves, o delitos que simplemente nada más se los fabricaron. Gracias. Thank you very much, Betty. Muchas gracias, Betty. Lo que están haciendo es realmente emocionante. Ahora le voy a hacer la palabra de nuevo a Juliana. Brasil no es solo un país asolado por la guerra contra las drogas, también es un país donde las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales han desarrollado formas creativas de resistencia. La Plataforma Brasileña para la Reforma de las Políticas de Drogas reúne a grupos de todo el país. Y este es un buen ejemplo, al igual que las organizaciones del movimiento negro, como el Movimiento Negro Unificado y el Frente Antirracista. La pregunta es, ¿cómo ha incorporado estos movimientos raciales la guerra contra las drogas en sus agendas políticas? ¿Y qué impacto han tenido en el trabajo del movimiento de reforma de las políticas de drogas? Y por favor, hable del papel de las mujeres negras que realmente han estado a la vanguardia de estos debates en Brasil. Juliana, tiene la palabra. Sí, claro. Entonces, la denuncia de la violencia racista siempre ha estado presente en los activistas afro en Brasil. Entonces, hay un famoso sambista brasileño ya fallecido, llamado Bezerra da Silva, que ya denunció en los años 70 que el uso de drogas, especialmente la marihuana, solo estaba criminalizado por el uso de afros. Hay trabajos realizados en Brasil que presentan la historia de la criminalización de la marihuana, de la cannabis, relacionado con el racismo brasileño. Sin embargo, este debate comienza a tomar forma y cuerpo, en mi opinión, de manera articulada a partir de la formación y ascenso de jóvenes líderes afros que impulsaron la agenda de retomar la denuncia del genocidio de la juventud negra en Brasil. Un movimiento de la década de 2000 que se expandió en 2007 hasta el punto de exigir que la lucha contra el genocidio era la propuesta más votada entre los jóvenes de todo el país para la formulación de políticas públicas. Por lo tanto, la participación activa de jóvenes líderes afros en los consejos consultivos formados por el gobierno, luego el gobierno Lula, y ahí es donde surge la contradicción de promover espacios de articulación política que avance la agenda y organización de los movimientos sociales, al tiempo que sanciona una de las leyes más fatal para la explosión de la población carcelaria en Brasil. Entonces, estos consejos consultivos fueron central para la articulación y relación entre organizaciones que tradicionalmente discutían la política de drogas sin la intersección con la raza. Entonces, la participación de líderes afros que hoy integran la Iniciativa Negra para una nueva política sobre drogas y que inciden, por ejemplo, en la agenda y fortalecimiento directo de la Plataforma Brasileña de Política de Drogas en consejos federales como Álcool y Drogas y Juventud, articulados con miembros progresistas y miembros del área de derechos humanos en el gobierno, en línea con la agenda que fue fortalecida en las universidades por investigaciones también lideradas por figuras negras. Para mí fueron los componentes que dieronle el ímpetu para más de lo que ellos
relacionados, pero se ven a sí mismos necesariamente conectados e inseparables. Y todo este proceso fue y es dirigido y articulado por mujeres afros. Cuando pensamos en los principales articuladores de la Coalición Negra por los Derechos, que agrupa a más de 150 organizaciones afro y periféricas brasileñas, en su mayoría son mujeres afros. Las agendas de familiares de víctimas de violencia son lideradas en su mayoría por mujeres. Esto no me parece una relación aleatoria, porque las mujeres afro históricamente comprenden que sus libertades y posibilidades de vida y reconocimiento están íntimamente ligadas a sus comunidades en su conjunto, o porque el patriarcado construyó este espacio de cuidado, o porque estas mujeres subvierten estas dinámicas y se posicionan, o por una relación ancestral en las que las mujeres afro son las articuladoras de la vía pública, y porque es una dinámica muy presente en nuestras comunidades, que las mujeres son las lideranzas, las que están a la frente de los procesos. Hace unos años no podíamos imaginar organizaciones afros que tuvieran un rol directo y objetivo de enfrentar la política criminal actual, que articularan un proyecto político contra la guerra contra las drogas y sus relaciones inseparables del racismo. Hoy puedo nombrar varios, pero yo voy a me centrar en algunos para tener como ejemplo. La ya mencionada Iniciativa Negra para una Nueva Política de Drogas, la Red Nacional de Feministas Antiprohibicionistas, el Instituto de Defensa de la Población Negra, organización formada por abogados afros, y una red que estoy creando con otras mujeres como Articulación de Mujeres Afros en las Américas, debatiendo política criminal desde una perspectiva feminista negra, feminista afro. Y la propia Coalición Negra por los Derechos y la asociación Ellas Existen Mujeres Encarceladas, entre otras. Entonces, a unos años esto sería impensable, y hoy hay una relación y un cambio muy fuerte entre los movimientos afro y las organizaciones que históricamente están haciendo discusiones sobre cómo enfrentar, cómo construir otros parámetros, otras leyes que perciban que nosotros siempre, la humanidad siempre hizo uso de sustancias. Entonces, ¿cómo vamos a construir estas regulaciones, esta fiscalización sin pasar por un control, principalmente por la ejecución de personas, de grupos que son históricamente marginalizados, invisibilizados en nuestro país? Entonces, las mujeres afros y las mujeres indígenas también son muy importantes hoy en la discusión sobre la política criminal y sobre la política y sobre la guerra contra las drogas. Thank you very much, Juliana. And I'm going to turn. Muchísimas gracias, Juliana. Ahora le voy a hacer la palabra a Andrea para la última intervención, y creo que tendremos entonces todavía un poquito de tiempo para más preguntas. Andrea, en tu primera intervención hablaste de la nueva red internacional de organizaciones de familiares de personas privadas de la libertad, y ahora tiene organizaciones de 7 países. Tú has liderado el proceso a la hora de crear esta red. Habla un poquito más de la creación de la red, sus objetivos y qué esperan lograr trabajando todas juntas. Sí, son 7 países. Está El Salvador, México, Brasil, Costa Rica, Colombia y Cataluña por España, y la verdad que intentamos ampliarla lo más posible. Bueno, justamente uno de los objetivos de la red tiene que ver con esta ampliación de voces. No solamente de poner
de visibilizar el rol que cumplen las familias respecto de todo esto que contaba Betty, por ejemplo. Cuando una persona vuelve, no hay políticas que acompañen a estas personas, y son las familias, quienes tienen familia, quienes tenemos que estar ahí. Pero también yo creo que las familias son los primeros agentes de prevención de la tortura, porque son las mujeres quienes entran y salen de la cárcel todo el tiempo, son los familiares que entran y salen y saben lo que está pasando ahí adentro. El tema de vuelta tiene que ver con esto de que sus voces no son tenidas en cuenta. Entonces, y también el rol de la familia no es únicamente llevar alimentos, sino de ocuparse de todas estas cuestiones que hablábamos antes. Entonces, mientras que dura la detención, uno de los objetivos de la red también tiene que ver con hacer incidencia en estas políticas y ver de qué manera desde afuera podemos también darle visibilidad a todas estas vulneraciones de derechos. Yo coincido con Catalina y con todos de que la cárcel claramente no sirve para nada. Uno no puede, enjaulando a una persona, cualquiera haya sido el delito, pensar que va a cambiar su conducta. No es enjaulando gente como se podría resolver algún problema. En todo caso, si lo que hay que hacer, si es que tenemos que aprender a vivir en libertad, se aprende en el medio libre y partimos de esa base. Desde mi rol ahora en el subcomité y entendiendo y también escuchando lo que decía Catalina respecto de los órganos de tratados, que me parece que sí, que es cierto que desde ahí también hay mucho para hacer, quizás, no sé cómo me va a ir, pero por lo menos mi intención adentro del subcomité es intentar abrir esa mirada. Nosotros podemos ir a controlar si se está cumpliendo o no se está cumpliendo con las reglas de Van Gogh, o si las ventanas tienen más o menos la medida estándar, o podemos mirar un poco más allá. Nuestra obligación como miembros del subcomité no solamente es monitorear, también es recomendar a los estados. Y podemos ampliar un poco la mirada y ver qué es lo que recomendamos. Otra cuestión que a mí me parece interesante, tanto desde la red de familiares como desde mi rol en el subcomité, además tiene otra función, que es fortalecer a los mecanismos locales. Los mecanismos locales tendrían que tener relación directa con las organizaciones de familiares, con los espacios como los de Betty, digamos, y a partir de ese diálogo empezar a ver de qué manera se puede hacer incidencia en cada país. Y ese es un poquito, no sé, mi intento, o lo que intento hacer a partir de mi rol en el subcomité. ¿Qué otra cosa iba a decir? Bueno, un poco contarles eso y decirles que a veces hay que salir de los estándares y hay que atreverse. Coleta dice siempre, bueno, ahora tenemos 3 redes. Tenemos la red, la plataforma NAPE, y tenemos las voces de los niños. Tenemos la red de mujeres encarceladas o que estuvieron encarceladas, y tenemos las voces de las propias víctimas de esta situación. Ahora le sumamos la voz de los familiares. Bueno, la verdad que juntas, entre las 3, intentaremos desde el lugar donde podamos darle visibilidad a esta situación. Y después lo que creo es que siempre hay que ser creativos y atreverse un poquito más. Desde el lugar en donde nos toque estar, cualquiera sea, atrevernos un poco más. No creo que por ahora mis nietos lleguen a ver la solución, pero por lo menos me alegro de estar en el camino e intentarlo. Thank you very much, Andrea. Very, very well put. Muchísimas gracias, Andrea. Lo ha dicho muy bien. Creo que nos quedan ahora 15 minutos. Podemos aprovechar algunos minutos más también para preguntas y respuestas. Quiero
señalar que Catalina sí puso algunos recursos y citaciones en el chat para responder a la primera pregunta. Y lo que voy a hacer ahora es que voy a resumir algunas preguntas escritas en el chat y luego dar a cada oradora aproximadamente 3 minutos para responder a cualquier parte de esas preguntas a las cuales se quisieran referir. Hay 2 preguntas de Kathy Bauer. Una dice, pregunta si hay ideas sobre cómo abordar la corrupción, sobre lo que mencionó Betty, que pagaban a los policías. Me alegra decir que vamos a tener todo un webinario como parte de esta serie sobre la corrupción, pero también ustedes pueden tocar el tema si quieren. También, Kathy, no sé dónde está la segunda pregunta. También hay toda una serie de preguntas muy buenas de Eric Sterling. Espero que ustedes las vean. Quiero señalar un par de sus preguntas. Voy a leer la primera. El miedo generado sobre los peligros de los narcóticos y otros médicos por líderes religiosos y políticos datan desde hace 100 años. Hay que actualizar estas leyes porque son muy viejas. En sus países, los cambios están bloqueados por la opinión pública o por el beneficio económico a las industrias policiales y las industrias encarcelarias. ¿O cuáles son las barreras principales? ¿Hay otras fuerzas que representan barreras para cambiar la situación actual? Es una gran pregunta. Muy grande, pero lo que vemos en América Latina es esta idea de que las políticas de mano dura, políticas muy punitivas, van a ayudar a resolver problemas ya sea reales o problemas percibidos de inseguridad pública. Entonces, esto es otro factor, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto es factor en las respuestas que hacen desde las autoridades en sus países? ¿Quiénes apoyan estas políticas de mano dura? Y nosotros lo que hemos querido hacer es cambiar esos puntos de vista, cambiar la forma en que las personas miran a los consumidores de drogas y las personas encarceladas. Y también Eric tiene otra pregunta que es de gran preocupación para nosotras. Tantas mujeres y hombres están encarcelados por ofensas de drogas, pero con las mujeres utilizan demasiado los tranquilizantes y medicamentos en la prisión. No sé, Betty y Andrea, si quieren hablar sobre ese tema y la forma en que utilizan estas drogas supuestamente para el bienestar de la mujer, pero en realidad es una forma de controlarlas y todas las implicaciones que tiene para las mujeres. Es un gran problema en este país también, debo decir. Y déjeme decir en parte preguntas más. Hay una pregunta para Catalina. Dirección o profesionales retirados con perfiles asociados al régimen militar y policial y no hay profesionales de expertos en la materia. Mi nombre es David Anragaño, soy política, sorry if I said that wrong, soy policía de Ecuador. And then Catherine, hi Catherine. So Catherine's question is... Catherine también tiene una pregunta. Catherine Heard. Si ustedes tienen opiniones sobre la forma en que los investigadores académicos pueden trabajar mejor con las organizaciones de base para cambiar las políticas que afectan a las mujeres y poblaciones vulnerables. Apoyar a las mujeres que salen de la prisión es importante, pero ¿cómo podemos ayudar a que no entren tantas mujeres en la cárcel? ¿Tenemos datos sobre la reincidencia o no? Bueno, todas estas son grandes preguntas, todas son muy buenas y quería ponerlas sobre la mesa. Voy a pasar, voy a pedir que hablen en el orden con el cual comenzamos. Como dije anteriormente, 3 o 4 personas cada una. Hay una pregunta adicional para usted, Catalina, así que vamos a comenzar con usted. Voy a empezar con las preguntas de Eric.
Uno, la pregunta sobre las reformas y por qué no se dan las reformas, creo que Coleta ya dio parte de la respuesta, pero tiene que ver con este problema de asociar el uso de sustancias con la violencia. Y por lo menos eso lo vemos a través de todo el continente, aunque cuando uno revisa bien, por ejemplo, en México, que hemos hecho encuestas de las personas que están en las cárceles y saber qué sustancias consumieron, si es que consumieron alguna sustancia, encontramos dos cosas. La mayor parte de las personas que consumen sustancias ilícitas no cometen ningún delito. Eso es la primera parte. Y luego, quienes están en la cárcel y cometieron un delito, el consumo con lo que frecuentemente está asociado es con el alcohol, no con marihuana, no con cocaína, no con heroína, está asociado con eso, ¿no? Entonces, creo que es muy difícil porque está esta vinculación entre el debate público, las creencias, de que el consumo y la violencia están intrínsecamente ligados, cuando en realidad lo que vemos es que la forma en que en realidad se liga la violencia y las sustancias ilícitas es por la existencia de mercados ilícitos y no mercados regulados, ¿no? Entonces, para acabar con eso tendremos que regular, pero sí hay mucho trabajo que tenemos que hacer en el sentido de construir narrativas distintas acerca del uso de sustancias. La otra pregunta, que además creo que contesta a otra pregunta que se hizo, que tiene que ver con si se puede regular para que los empresarios tengan algún sentido de interés en cambiar la prohibición. Yo creo que sí puede haber mucho y lo hemos visto en Estados Unidos, pero también ahí creo que hay que tener mucha cautela porque la regulación no puede simplemente sustituir un sistema opresor, que es el sistema prohibicionista, por otro, que es un sistema plenamente capitalista en el cual pues, los campesinos de todos nuestros países terminan en la misma posición, que es quienes no cultivan dentro de estos grandes sistemas, pues terminan excluidos del mercado legal, ¿no? Entonces creo que ahí ha habido una enorme discusión, por ejemplo, en términos de la regulación de la marihuana, que no sean simplemente la regulación que proponen las farmacéuticas canadienses, en el cual se establecen reglas, por ejemplo, de trazabilidad de las semillas, en el cual los campesinos de Oaxaca, de Guerrero, de Chiapas terminan excluidos del mercado legal porque todo lo acaparó la industria farmacéutica que ya existe y que tiene todos los mecanismos para que la regulación sea benéfica para ellos y no para los campesinos, ¿no? Entonces, cualquier regulación creo que tiene que venir con justicia social, no puede simplemente regularse. La regulación por sí misma es positiva, el cambio de la prohibición a la regulación, pero la prohibición sí tiene que contener elementos de justicia social. Y por último, en un minuto, Coleta, sobre la pregunta de David, creo que tiene que ver la militarización de todos estos espacios, tiene que ver con el hecho de las políticas de mano dura, en el cual pues tenemos una idea muy alejada de la seguridad ciudadana y más una idea de política o de tratamiento de la violencia que es más hacia la protección de las instituciones y no a la protección de los individuos. Y entonces nos lleva a adoptar estas medidas que son punitivas, que son militarizadoras y que no tienen en el centro al individuo, sino al Estado. Y bueno, no lo puedo contestar en un minuto, pero gracias por la pregunta. Thank you, Catalina. Now we will go to Betty. Muchas gracias, Catalina. Ahora le damos la palabra a Betty. Sí, pues yo la verdad es lo que realmente nuestro sistema, creo que aquí yo siempre les he dicho que la primera persona que ha hecho pues una maldad a todos los familiares y a todas estas personas que están encarceladas, lejos de ser el Poder Judicial Penal, creo que nada más es solamente una persona que es un policía, que es el que criminaliza y hace daño a muchos familiares. El policía es el que dice qué delito te va a poner, por qué te lo va a poner, y dentro de nuestro país y dentro de estas instituciones hay mucha corrupción, muchísima corrupción. Entonces, pues bueno, creo que seguiremos trabajando desde Mujeres Unidas por la Libertad. Como dice Andrea, somos la voz de estas personas que han estado en silencio desde siempre, no es desde ahora, es desde siempre, ¿no? Y creo que tuve que llegar a prisión para poder entonces
entender estas situaciones en las políticas de drogas, ya que no nada más estuve yo, sino también mi hijo, que en lugar de tener una reinserción social dentro de prisión, salió peor. Él jamás había tomado, él no era adicto, él no era consumidor, y desafortunadamente lo hizo dentro de prisión para una sobrevivencia, y ahora pues bueno, se está recuperando, ¿no? Pero como yo lo digo, dentro de prisión no hay una reinserción social, simplemente nada más encarcelan a las personas como si fueran animales, ¿no? Entonces, ese es mi punto de vista pues de la situación penitenciaria. Thank you very much, Betty, and very sorry to hear. Gracias, Betty, y lamento mucho escuchar de la trágica situación de su hijo. Ahora vamos a dar la palabra a Juliana. Y yo voy a comentar una cuestión, porque yo estoy de acuerdo con lo que fue dicho por Catalina, y era una cuestión que yo estaba refletiendo sobre las preguntas. Una cuestión que yo voy a comentar es sobre Es temprano. ¿Es temprano? ¿Querés ir? Sí. Hola. No puedo, ahora entro. Andrea, a favor de ponerse en mute. Ya está. No, entonces ya perdí. Dale, Alejo, por favor. Yeah, sorry, go ahead, Juliana. Entonces yo voy a comentar un elemento, una cuestión que yo creo que es muy importante cuando vamos a pensar sobre la criminalización en Brasil, porque nos impactaron mucho las campañas de criminalización, la creación de estereotipos sobre los consumidores de drogas, y los efectos de las drogas, que fueron muy fuertes en Brasil en los 90. Y estas campañas fueron realizadas principalmente por organizaciones religiosas, protestantes, y que hoy han impactado directamente en la política nacional. Y yo creo que esta es una cuestión que tenemos que hacer discusiones, que tenemos que profundizar. Entonces, hay una discusión sobre esto, principalmente en las comunidades afro y periféricas, que no es fácil. Yo voy a compartir mi experiencia personal, porque yo tuve esta experiencia de conflicto sobre la legalización y el fin de las cárceles en mi casa, con mi madre, mi abuela. Entonces yo creo que no hay una fórmula mágica para avanzar en esta discusión y derrocar estereotipos, sino es establecer conversaciones, ampliar debates, y con un papel fuerte, una acción muy fuerte en el Congreso Nacional, con diputados, en la decisión sobre qué plataformas, qué candidatos defendemos, fortalecimiento de investigaciones que garantan datos y discurso para disipar mitos, porque un ejemplo es que a pesar de los conservadores, ha ido avanzando en Brasil esta discusión, principalmente sobre el uso medicinal del cannabis, a pesar de los conservadores. Entonces, esta discusión está avanzando porque hay una fuerte acción y una fuerte relación entre investigaciones y la acción política del movimiento afro, de las organizaciones. Entonces, si bien esto no es nuestro avance ideal, es una forma de derribar mitos, sentidos comunes sobre el uso de ciertas sustancias. Entonces, como yo utilicé mi ejemplo personal, hoy, por ejemplo, después de muchas discusiones, de muchos debates, mi abuela ya coincide que es necesario legalizarlo como comercio, con inspección de sustancias, con recaudación de impuestos. Entonces, tenemos una cuestión muy importante sobre cómo derribar mitos y sentidos comunes. Y yo creo que esto solo avanza con muchas discusiones y muchas discusiones en nuestras comunidades, principalmente, que son impactadas y que mesmo siendo impactadas acaban por fortalecer estas acciones de represión.
Thank you very much, Juliana. And before closing, I would Gracias, just Juliana. Antes de cerrar, me gustaría abordar la pregunta de Catherine. Catherine Heard es una gran investigadora del Instituto de Investigación de Políticas y deberían leer el trabajo que está publicando el instituto. Van a publicar, de hecho, un informe con datos muy importantes sobre las personas en prisión de todo el mundo. En el contexto de América Latina se ha hecho mucha investigación sobre la política y antidrogas, pero necesitamos más investigación sobre mujeres y hombres. No quiero hablar exclusivamente de las mujeres. ¿Quién está en prisión? Ya sabemos, según nuestros propios estudios, o mejor dicho, sabemos por haber visitado las prisiones cuál es el perfil de las personas en la cárcel. Suelen ser de diferentes grupos vulnerables. Está el elemento racial del que ha hablado Juliana, y que ha documentado mucho, pero en muchos países de la región simplemente no tenemos investigación académica, datos académicos sobre quiénes son estas personas, qué les ocurre en la prisión, tienen acceso a programas de rehabilitación o no, y qué es lo que ocurre cuando salen. Y yo creo que es importante documentar el perfil de las personas en la cárcel y cómo o cuán poquitas oportunidades hay, especialmente en países en América Latina, para apoyar a las personas que salen de la cárcel y cómo ese apoyo podría ser muy importante para reinsertarse en la sociedad. Entonces deberíamos hacer mucho trabajo al respecto para intentar documentar todo esto de una mejor manera, cuáles son las dinámicas en torno al encarcelamiento y esas políticas punitivas sobre drogas, no solo en América Latina, en todo el mundo. Pero creo que en el sur global es donde hay grandes investigaciones, pero nos gustaría apoyar mucho más investigación, especialmente que se concentra en América Latina. Voy a cerrar aquí la sesión porque nos hemos pasado de tiempo. Me gustaría dar las gracias a las participantes del día de hoy. Han sido realmente increíbles, todas ustedes, fantásticas, una labor excelente a la hora de hablar de los temas, los problemas generados por esa política punitiva antidrogas en toda la región. Hemos hablado de cómo resistir, cómo pensar de manera diferente, de manera creativa, desde antiprohibicionismo, abolicionismo, a lo que realmente podría ser un mundo diferente. Simplemente concluir diciendo, o como he dicho al comienzo, que este es el tercero en una serie de webinarios de WOLA, que es Decenios de Daño Infligido, la catástrofe de la guerra contra las drogas en América Latina y el Caribe. Nos quedan todavía 3 webinarios en los próximos 3 meses. Se van a concentrar en la guerra contra las drogas y la violencia de la policía, la militarización y también el tema de la corrupción. Vamos a tener un webinario entero sobre la corrupción. Alguien ha hecho una pregunta, así que estén atentos a nuestro sitio web o las redes sociales porque encontrarán información sobre los próximos eventos. Gracias a los participantes. Sé que ha habido algún problema al comienzo con el live streaming, la retransmisión en directo. Gracias a las participantes por haberse tomado el tiempo para estar aquí con nosotras el día de hoy. Catalina, Betty, Juliana y Andrea. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Coleta. Adiós. Muchísimas gracias. Gracias, adiós.